Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas, estudiantes, profesionales de la psicología o personas interesadas en la psicología e interesadas también en cómo poder afrontar la cuarentena eh, en medio precisamente de una circunstancia, de una coyuntura difícil, pero cómo poder afrontar la cuarentena, cómo poder sobrellevar la situación complicada y de pronto interesados también en quizá poder encontrar eso. Mi nombre es Alejandro Salomón Paredes, como pueden ver ahí en la presentación. Yo soy de profesión psicólogo, psicoterapeuta. Mi línea de trabajo es la psicoterapia humanista existencial. En especial desarrollo la logoterapia. Es una perspectiva psicológica, psicoterapéutica y también antropológica, que fue desarrollada inicialmente por Viktor Frankl, un famoso neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, muy conocido porque pasó 3 años de su vida en los campos de concentración nazis. Escribió un libro muy famoso que se llama El hombre en busca de sentido, muchos deben haberlo leído, eh, además de muchos otros libros más. Y más allá del bestseller y de la personalidad de Frankl pública, desarrolló una perspectiva eh, para comprender la experiencia humana, eh, desarrolló o planteó una antropología donde más que basarse en aspectos médicos o naturalistas, se basó en aspectos filosóficos y antropológicos. Y plantea Frankl con esta logoterapia, poniendo énfasis, por supuesto, en la persona misma, nos plantea que tenemos un margen de libertad personal para poder elegir. Y esta capacidad de elegir que nos constituye como seres humanos nos, nos termina arrojando hacia la responsabilidad. Para Frankl, la idea de un ser humano libre y responsable tiene que ver con la idea de un ser humano abierto al mundo, que existe en un mundo y que en ese mundo puede encontrar el sentido de su vida o puede encontrar aquellas cosas y encontrar y realizar aquellas cosas valiosas e importantes que de pronto pueden hacer que su vida tenga sentido. Eh, yo dirijo una institución que se llama Centro Psicoterapéutico Logo, donde desarrollamos la logoterapia desde hace algunos años, y en ocasiones me invita la colega Natividad para poder ser parte. He estado en más de una ocasión presencialmente allá en la facultad, siempre desarrollando lo que trabajo, que es el enfoque logoterapéutico. ¿Okay? La idea hoy es poder disponer de unos minutos, ¿no?, como para poder trabajar este tema de la cuarentena desde una perspectiva logoterapéutica. Y así le he llamado yo libertad en tiempos de encierro. Eh, Esto viene de la mano de un artículo que voy a publicar en la revista de la UNIFE, donde soy docente, y que tiene que ver precisamente con mi experiencia
en la cuarentena. El artículo, que más que un artículo, es un ensayo fenomenológico. ¿Por qué fenomenológico? Porque la logoterapia en sí, la idea de Frankl, es aproximarnos a la experiencia humana, que es finalmente la experiencia individual, de una manera que validemos la subjetividad de esa experiencia. Lo que les planteo es mi experiencia precisamente durante la cuarentena a la luz de lo que plantea la logoterapia. Y vamos a revisar entonces varias cosas, algunos aspectos de mi propio experienciar a partir de los conceptos y las cosas que plantea Frankl. Entonces, veamos un poco cómo lo he planteado de una descriptiva, de una forma muy subjetiva, en relación a mi propia experiencia en el mundo, mi propia experiencia en el mundo, o en el mundo que se constituye como mi circunstancia en la cuarentena, mi situación, y por eso es fenomenológico, y por eso es existencial, por eso es humanista, ¿no? Porque pone el relieve en mi manera de experimentarlo en el mundo con las otras personas. Si esto que voy a trabajar, que esto es lo que les voy a plantear, resuena en ustedes, que de alguna forma es la idea, en buena hora. A ver a qué las puede o a qué los puede llevar, a qué los puede motivar, a qué los puede mover respecto a la cuarentena que todos estamos viviendo de una u otra forma. Entonces, voy a empezar. Es la primera vez que entro a esta plataforma. Estoy junto con Eduardo. Ah, bueno, me iba a presentar Eduardo. Estoy viendo acá en el, ya me mandé yo solo, Eduardo. Disculpa, discúlpame. Eh, no sé si quieres presentarme de todas maneras. De pronto es algo protocolar que no quisiera saltarme. A ver, no sé si me estás escuchando. Vamos a ver. Gracias a las personas que se están uniendo, muchos de ellos estudiantes de la universidad, este, una universidad a la que yo respeto mucho y me encanta siempre participar en sus ciclos de conferencias y poder aportar desde lo que yo conozco y desde lo que yo trabajo y desde lo que yo experimento. Sobre todo en esta oportunidad, que lo que les vengo a traer es esta descripción de mi experiencia en cuarentena a la luz de lo que la logoterapia nos plantea. Así que primero les describo en términos de la temporalidad, o sea, en términos del transcurrir del tiempo, cuál es mi experiencia. Y seguramente a partir de la experiencia mía puedan enriquecerse o puedan encontrar algo, como les digo, respecto a su propia experiencia en la cuarentena. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia inicialmente fue de depresión. Yo me deprimí y entré en una ofuscación, sentí mucha cólera y sentí frustración, no al inicio, pero sí cuando el presidente, ¿no? El gobierno se empezó un poco a prolongar la cuarentena, a extenderla, al punto que cuántos meses van e incluso tenemos que esperar hasta el 30 de junio, y eso no sabemos, porque estamos enfrentando la incertidumbre. Realmente esta situación nos confronta con lo incierto de la vida, que es algo que suele suscitar ansiedad, ¿no es cierto? Pero en ese momento en el que el presidente
alarga y alarga un poco más, yo me deprimí porque había varias cosas o aspectos de mi vida importantes que se pierden, que se perdieron en ese momento. Yo sentí que la cuarentena me quitó cosas valiosas. Y cuando algo importante de nuestra vida se pierde, nos deprimimos. La logoterapia plantea que nuestras emociones son el correlato subjetivo de algo muy importante o valioso que se pierde en el mundo o que está en el mundo. Si yo siento tristeza es porque hay algo muy valioso de mi vida en el mundo que se pierde, que deja de ser, que deja de existir. Pero también sentí cólera y la cólera era legítima también. No estaba mal estar deprimido, no estaba mal sentir cólera. La cólera tenía que ver con que había algo muy valioso en mi vida que era atacado, que era vulnerado. Y sentí frustración. Y la frustración también como algo legítimo. ¿Por qué? Porque la frustración tiene que ver con algo muy importante de nuestra vida que no se llega a dar. ¿Qué significa esto? Que toda experiencia, desde la logoterapia, tiene de subjetividad y de objetividad. La subjetividad es lo que en este momento estás experimentando con aquello que estás viendo o escuchando en este momento. Tu experiencia misma, tú lo que sientes es lo subjetivo, pero hay una objetividad de tu experiencia en este momento que tiene que ver con todo lo que no eres tú. Mi voz o yo, la diapositiva, lo que tiene que ver con tu situación en este momento. Eso es el mundo, eso es lo objetivo. Entonces, siempre toda experiencia tiene que ver con subjetividad y objetividad, porque somos en algún lugar y en algún tiempo, como dice el filósofo Heidegger. Entonces, sentir algo, una emoción, es el correlato subjetivo de lo que pasa en el mundo con las cosas que son valiosas para nosotros. Lo que Frankl llama los valores, pero no son valores en el sentido eh, religioso o los valores católicos o los valores como universales, ¿no? La generosidad, la honestidad. Cuando hablamos de valores, hablamos de lo que para cada uno de nosotros es valioso en la vida, para lo que cada uno de nosotros es importante. Y por el hecho de que sea importante le da sentido a la vida. Y yo me deprimí porque había cosas que yo sentía que le iban a aportar mucho sentido a mi vida y se perdieron. Tenía una ponencia en otro país, una ponencia importante, para mí importante, y no se llega a dar. Iba a visitar personas muy importantes para mí y que ya no se da, además del trabajo, que también es valioso y que también da sentido a la vida, y que también no se da, o se da de una forma diferente que de todas maneras me lleva a sentir estas emociones, esta frustración, esta depresión, y una sensación de falta de libertad. Yo no sé si la sintieron también, pero yo sentí como que la cuarentena me quitaba libertad, porque ya no podía desplazarme, porque si me desplazaba, me encarcelaban o algo así. Entonces, el mandato del gobierno, la obligatoriedad es permanecer en la casa. Y a mí me pasó algo que dejé el 90% de mis libros en el consultorio. Y hace poco
ya tuve la posibilidad de ir y traer algunos de ellos. Pero pasé varios meses sin mis libros, lo cual es algo complicado para mí, por mi trabajo y por mi vocación misma en lo que hago. Por supuesto, reconozco y sé que el coeficiente de adversidad de muchísimas otras personas es mucho, quizá mayor que el mío. La adversidad de la cuarentena para muchas personas, yo noto que ha resultado mucho más intenso y fuerte que para mí. Pero desde una perspectiva existencial, no podría hablar de otra experiencia que no es la mía para intentar graficar cómo yo he enfrentado esa situación de cuarentena y lo que yo he atravesado. Sin embargo, me animo a pensar que aunque lo he vivido diferente, muchas personas pueden haber sentido esa depresión, esa frustración, ese malestar y esa sensación de falta de libertad, que es lo que yo sentí, porque no podía desplazarme, porque perdía libertad de movimiento y sentí que se me coaccionaba mi libertad. Y hay algo que me ocurre que, bueno, eh, me noté, es esto, Frankl nos dice de que los seres humanos tenemos la posibilidad de distanciarnos de nosotros mismos para poder vernos a nosotros mismos en situación, para poder observarnos. Y a esto él le llama un recurso del espíritu humano, porque solamente el ser humano puede verse a sí mismo. Entonces, me noté, porque como ser humano tengo la capacidad de notarme, y me noté en la queja, me noté en la queja. Y hay momentos en los que me quejo aún. Pero ¿qué es la queja? Porque en ese momento estaba estancado en la queja. Y el estancamiento en la queja implica luchar. ¿Luchar contra qué? Luchar contra lo que es. Luchar contra lo que está ocurriéndome. Luchar contra aquello que es y ya no puede ser de otro modo y que no depende de mí. De mí no depende que se acabe la cuarentena. De mí no depende que el virus pase. Por lo menos no enteramente, ¿no? Puedo poner mi grano de arena para que pase la cuarentena, pero de mí no depende, no es mi decisión. Y me quejo, y me quejo, y me quejo, y lucho contra eso que es. Me cuesta aceptar esta tristeza, esta cólera, esta frustración. No las quiero sentir, no quiero estar frustrado. No quiero estar frustrado porque no quiero que estas cosas importantes de mi vida dejen de ser o no lleguen a completarse en algún caso. Quisiera no estar viviendo esto y entonces me quejo con los chinos de Wuhan. Me quejo y digo, ¿por qué no hirvieron el murciélago? Me quejo. ¿Pero qué es la queja? ¿Hay acción en la queja? ¿Hay actividad en la queja? ¿Hay movimiento? ¿Hay respuesta? Creo que esa es la pregunta. ¿Hay respuesta en la queja? No hay respuesta. Lo que hay es un, un rumiar constante. Toda queja es una irresponsabilidad. Toda queja es una irresponsabilidad. No tiene nada de malo quejarme. Quejarse. Pueden quejarse, nos quejamos. Es una posibilidad quejarme. Es una opción. Puedo elegir quejarme. Pero también, ¿qué pasa si elijo quedarme en la queja? Eso es diferente. Es válido quejarme,
es parte de toda esta situación frustrante. Pero ciertamente yo elijo quedarme en la queja. Porque podría elegir dejar de quejarme. Y me noté también, además de un plan de queja, me noté preocupado. Es decir, pensando en lo que, cómo hubieran sido las cosas, cómo serían las cosas si no hubiera la cuarentena. Porque estoy pensando en lo que no es. Ansioso, pensando en lo que pueda ocurrir, en la incertidumbre de, incluso con pensamientos negativos, por así decirlo, de cuánto tiempo esto se va a prolongar, de cuántas cosas voy a dejar de hacer que son valiosas. Y además de preocupado, me noté postocupado. Este es un concepto que me gusta, tomar, que es el de postocupación. ¿Qué es la postocupación? Si la preocupación es estar en el futuro, en lo que no es, porque aún no es, y no sabemos si será. La postocupación es estar en el pasado, en lo que ya fue, y porque ya fue, no puede ser diferente. Y entonces me noté a mí mismo postocupado, pensando en lo que no fue, pensando en por qué los chinos de Wuhan tuvieron que comerse ese murciélago o lo que sea, o cómo haya sido eso. Estaba pensando en lo que ya no podía realizar, lamentablemente. Pero al mismo tiempo que sentía estas cosas, también sentía una inquietud. Es una inquietud que tiene que ver con lo inquieto, en estar inquieto. Algo me tenía inquieto, además de sentir la depresión, la cólera y la frustración, tenía una inquietud. Tenía algo que me incomodaba, sentía un peso encima de algo, que poco a poco empecé a clarificar y que podría tener que ver con posibilidades, pero, pero que tiene que ver principalmente esa inquietud con que yo empecé a notar que estar en la queja o estar preocupado o estar postocupado eran actitudes mías y me confronté con esa inquietud cuando noté nuevamente, noté que nadie estaba eligiendo quejarse por mí, nadie estaba eligiendo tener la mente en el futuro o en el pasado por mí. Noté de que aunque sintiese esa falta de libertad, esta inquietud tenía que ver con una sensación que tenía que ver con libertad. O sea, yo sentía que había perdido libertad, pero al mismo tiempo esta inquietud y este peso, esta sensación extraña que me movía, que me agitaba, que no me dejaba tranquilo, tenía que ver con una sensación como de libertad, porque sabía, era consciente de que yo estaba eligiendo quejarme y que yo estaba eligiendo la forma con la cual voy a enfrentar la situación inmodificable de la cuarentena. Y entonces noto que realmente es verdad que he perdido libertad, pero hay una libertad que no puedo perder. Perdí la libertad de movimiento, quizá,
por así decirlo. Pero noté con angustia que no podía perder la libertad última, que tiene que ver, que tiene que ver con la libertad para elegir, que esa es la verdadera libertad humana, nuestra capacidad para elegir. Y como podemos elegir la actitud con la cual vamos a enfrentar la circunstancia que nos toca vivir. Yo no pedí cuarentena, me toca vivir cuarentena. Y no puedo decirle que no puedo cambiar la situación. Y siento que pierdo libertad, que no puedo hacer las cosas que comúnmente en el día a día suelo hacer. No puedo conducir mi auto a la universidad o al consultorio, no puedo atender, no puedo visitar a un familiar importante en mi vida, no puedo realizar una serie de cosas que quisiera hacer, me siento atado. Pero al mismo tiempo la inquietud que siento y que les invito a revisar qué tanto también la sienten, tiene que ver con ese margen de libertad que tengo para poder decidir. Y si puedo decidir, es que puedo decidir cómo vivo esta situación que no puedo controlar. A esto Viktor Frankl le llama la libertad última. Y nada ni nadie nos la puede arrebatar. Por eso Mandela decía que cuando estuvo en cautiverio 28 años, en la época del apartheid, Mandela dijo, estuve preso casi 30 años, pero ninguno de esos días dejé de ser libre. Esa es la libertad del espíritu, de la que habla Frankl con la logoterapia. Pero no es una libertad sencilla, porque yo sentía una gran inquietud con esto, es como una inquietud. Heidegger le llama la inquietud existencial. El filósofo Kierkegaard nos habla de la angustia existencial. La angustia surge cuando eres consciente o cuando sabes que nadie puede tomar decisiones por ti en tus circunstancias. Estás frente a tus posibilidades, siempre estás frente a posibilidades, porque en cada momento estás eligiendo algo. Pero nadie va a decidir por ti y te la tienes que jugar por alguna posibilidad. Es un riesgo elegir, pero la elección es el núcleo de nuestra libertad. Frankl decía que es al mismo tiempo hermosa y al mismo tiempo terrible. Saber que depende de ti tu momento, porque la cuarentena me trae lo que es, me trae el qué, pero el cómo lo aporto yo. Las circunstancias de tu vida, como la cuarentena o cualquier circunstancia de tu vida que te confronta, es el qué de tu vida. Pero el cómo, tú lo tienes que poner, quieras o no, porque la libertad es algo que nos constituye. No tenemos libertad, somos libertad, porque esa libertad última no la podemos perder, salvo que entremos en un estado de coma irreversible o muramos. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la capacidad de autodistanciamiento de la que habla Frankl, porque tiene que ver con que puedes ubicarte a una de ti para observarte. Tenemos la capacidad de la conciencia autorreflexiva. Hay que aprovecharla. Hay gente que vive toda su vida y nunca se mira a sí misma. Nunca dialoga consigo misma. Yo les pregunto cuántos de ustedes dialogan consigo mismos. En la universidad yo pregunto, ¿quiénes hablan solas?
Muchas se ríen, una que otra levanta, con que estar loco es hablar solo, cuando hablar solo es lo más sano que puede haber, porque es el diálogo contigo misma. Nunca es un monólogo, es un diálogo, ¿ok? Tú contigo. Pero la época posmoderna nos dice que hablar solos es estar locos, ¿no? Bueno, entonces, gracias a esa posibilidad de notarme a mí mismo, es que tomo conciencia de que de mí depende, yo estoy eligiendo quedarme en la queja. Y entonces noto también, con angustia, pero también con cierto optimismo, que no solamente soy la versión que soy en este momento, sino que también puedo llegar a ser una versión diferente de mí, con una actitud distinta. Y esto viene de Aristóteles, el acto y la potencia. Y esto tiene que ver con la filosofía existencial que Frankl incorpora a su antropología. Como dice Karl Jaspers, el ser humano es un conjunto de posibilidades en libertad. Somos posibilidad. Lo que más nos caracteriza es ser posibles. Ningún otro ser es posible. La laptop a través de la cual les estoy hablando no es posible, porque no puede ser algo no puede ser algo diferente de lo que ya es. La mascota que está en tu casa no es posible, porque ya no puede ser algo distinto de lo que es. Ni siquiera sabe lo que es. En cambio, tú sí eres posible, porque tú puedes llegar a ser una versión distinta de ti. ¿Y cómo se da el cambio? Por elección. El ser humano es el único ser que cambia por libre elección. Los demás seres cambian, o entes cambian por el entorno, cambian porque el tiempo pasa y se degradan, van cambiando, van transmutando. Pero nosotros podemos cambiar no solo porque el entorno nos lo exige, sino cambiamos por decisión. Y si incluso podemos notar que aunque parece que sea el entorno o el medio ambiente el que nos exige cambiar, al final notamos de que cada uno elige cambiar porque cada quien elige si le hace caso o no al medio ambiente. La libertad es inalienable, es decir, es inseparable de nosotros. Nos constituye como seres humanos, nos diferencia de todos los demás seres. Entonces noté de que soy posibilidad y que depende de mí, es mi actitud. Sin embargo, eso es angustiante, porque depende de mí. Qué lindo, qué chévere dependa de mí, mi vida, cómo afronto las cosas, mi actitud, la postura con la que enfrento las situaciones, pero al mismo tiempo, qué angustiante, porque depende de mí. Es chévere que dependa de mí, al mismo tiempo es terrible que dependa de mí, porque voy a asumir las consecuencias de mis decisiones. Voy a asumir las consecuencias de lo que elija. Y cuando elijo, no puedo elegirlo todo. De todas las posibilidades siempre eliges una, las demás las pierdes. Y yo noté que estaba eligiendo quejarme. Y quejarme, o preocuparme, o quedarme en el pasado, si se dan cuenta, cada vez que se preocupan o se quejan, todo queda en su propia cabeza. A esto Frankel le llamó inmanencia. La inmanencia es cuando estás dentro de tu propia mente y le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Quejarme es luchar contra la realidad que me confronta, la cuarentena. Pero es quedarme en mi propia cabeza rumiando la protesta. Preocuparme es también todo dentro de mi cabeza. Mentalmente me muevo al futuro o al pasado, pero me quedo en la inmanencia de mi propia psique. Frankel dice que cuando pasa eso, cuando hacemos eso, nos perdemos del mundo, porque la logoterapia dice algo maravilloso, que nuestra existencia es una existencia en el mundo. Nuestra vida se realiza, entre comillas, afuera de nosotros, no dentro de nuestra propia cabeza. La mirada de la logoterapia es relacional con el mundo.
más que intrapsíquica. Por eso en la terapia yo no quiero entrar en el mundo del consultante, yo más bien lo invito a salir al mundo, porque su mundo es fuera de su propia cabeza. Entonces, si estoy en la inmanencia, me pierdo de la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? La apertura al mundo, ir más allá de mi propia cabeza. ¿Qué implica esto? Un giro existencial. Yo recuerdo que estaba escribiendo el ensayo para la universidad, para la revista de la universidad, y no sé cómo me da voltear, y elijo voltear. Intuyo que de pronto puede haber algo ahí, volteo, y cuando veo la mampara que da a la calle, y yo vivo cerca de la playa, y veo el atardecer a través de la mampara, y dije, el giro que he tenido me ha permitido ver algo valioso que estaba a mi espalda y no veía. Y entonces pienso, por estarme quejando, ¿qué dejo de hacer que tenga que ver con las cosas valiosas o importantes de mi vida que en esta situación de cuarentena puedo realizar? Si me quedo en la queja, la preocupación o en la postocupación, me quedo en la inmanencia y no entro en acción en el mundo. El mundo no solamente es la expansión del espacio, el mundo es ahí afuera de mí, incluso en un espacio reducido. Las posibilidades son infinitas prácticamente para la realización de aspectos valiosos. Y tomando en cuenta que la cuarentena es una situación inusual, y acá entra nuevamente Karl Jaspers, el filósofo alemán, existencialista y médico psiquiatra, y nos dice que son las situaciones límite las que nos ofrecen posibilidades inusuales. Y entonces yo pienso, claro, yo siento que la cuarentena me ha quitado cosas valiosas. Probablemente sí, esa es mi experiencia, yo lo siento así, ok. Pero al mismo tiempo es una situación diferente del día a día cotidiano, donde creo que ya realizo todas mis posibilidades. Lo cotidiano nos arrutina, lo cotidiano nos puede llevar a acostumbrarnos y creer que esas cosas importantes que realizamos lo son todo. Pero aparece una situación inusual y nos puede mostrar posibilidades. Porque es inusual, porque rompe con el día a día, porque resquebraja mi rutina, me saca de mi acostumbramiento. Y al mismo tiempo que como es un sacudón, me lleva a sentir incluso hasta una sensación de vacío, porque pierdo cosas valiosas, al mismo tiempo, misteriosamente, me ofrece posibilidades de valor, me ofrece posibilidades, no me ofrece algo revelado, no me ofrece, no es algo fáctico, es algo posible. ¿De quién depende? De mí, de cada uno. Las posibilidades para la realización de algo valioso están ahí, siempre, pero requiere que le pongamos la vista, que miremos eso. Si ustedes se percatan, piensen en las cosas que más sentido les da a sus vidas. Nada está en su propia cabeza, todo está en el mundo. Existir viene de la palabra en latín, que es existere, que significa emerger. Existir es emerger al mundo. Esto viene de la filosofía existencial. Y también de un filósofo y antropólogo llamado Max Scheler, de quien Frankl toma muchas cosas, que nos dice que somos seres abiertos al mundo, a diferencia de todos los demás seres, incluso el animal más evolucionado, el chimpancé,
el simio más evolucionado, que resuelve todos los rompecabezas y cuestiones matemáticas de la inteligencia práctica, está cerrado, no tiene mundo, solo tiene un medio ambiente en el que es. Está fusionado con la naturaleza. Nosotros no. Nosotros tenemos un mundo, porque podemos hacer de la naturaleza objeto. Ningún otro ser ve que hay algo en el mundo que no es sí mismo, solo el hombre. Y por eso tiene un mundo donde habita, un mundo donde coexiste con otros. Y acá viene la cuestión. Entonces yo me pongo a pensar, qué posibilidades me puede estar brindando la cuarentena en su corte de situación inusual, que rompe toda mi estructura del día a día cotidiano, pero me arroja al mismo tiempo a posibilidades distintas. Quizá es la oportunidad de ver lo que no he estado viendo, pero va a depender de mi actitud, de ese giro, de voltear la cabeza, de sacarme de mi propio mente para mirar el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Implica lo que Frankl llama autotrascenderme. La autotrascendencia es ir más allá de mi propia mente, es la apertura al mundo, es la apertura al mundo. Las cosas valiosas de nuestra vida están en el mundo, no en nuestra propia cabeza. Desde nuestra propia psique podemos percibir, podemos experimentarla, pero si se dan cuenta, todo aquello en lo cual ustedes pueden realizarse está siempre con algo en el mundo. Nunca depende solo de ustedes o de su propia psique. Siempre tiene que ver con el objeto, con lo que está en el mundo. Pero ¿qué hay en el mundo? Personas, proyectos, tareas. Y acá es donde vamos avanzando para ir terminando. Pues me queda poco tiempo, me quedan 6 minutos, entiendo. ¿Qué puedo darle al mundo? Frankl dice de que podemos encontrarle sentido a la vida a través de 3 formas: dándole algo al mundo, recibiendo del mundo y también en la actitud con la cual enfrentamos las situaciones que nos causan sufrimiento y no podemos cambiar. Y me pongo a pensar entonces, y te invito a pensar, ¿qué está a tu alcance hacer que implique contribuir a la comunidad, por ejemplo? O que tenga que ver con tu trabajo. Frankl decía de que la conciencia de tener una tarea en la vida hace que la vida tenga sentido. Quizá no todo el sentido de la vida sea trabajar, pero vaya que le aporta en la contribución, si puedes vivirlo incluso como una misión personal. Y descubrí que incluso redactar el ensayo tenía que ver con aportar. ¿Y qué puedo implementar con mi trabajo? No tengo mis libros, pero ¿qué sí hay? Al comienzo decía, menos mal tengo mi laptop y uno que otro libro, menos mal está mi familia conmigo. Sí, pero luego empecé a tomar conciencia de que el menos mal me queda en la queja y me quedo inmanente. Más bien, en vez de menos mal, puede ser felizmente tengo mi laptop, felizmente tengo algunos libros, felizmente estoy con mi familia aquí. No la estoy pasando bien, pero estoy con mi familia. ¿Qué puede haber ahí que de pronto no he estado observando? ¿Qué puedo encontrar en mis vínculos? Muchas personas se sumergen en la... Bien, me parece que ahí vuelvo a estar conectado. El Internet es así, es algo con lo que hay que lidiar, asumir una actitud frente a esto, ¿ok? Entonces, trabajo, tarea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo realizar? ¿Qué puedo recibir del mundo? Me acordé que tengo un órgano y tengo una batería, me gusta un poco la música. Y entonces desempolvé esos instrumentos. ¿Qué posibilidades me está dando la cuarentena mientras yo estoy refunfuñando y renegando y quejándome, intentando luchar o huir de lo que es
y dejando pasar posibilidades de realización de aspectos valiosos. Para Frankl, si realizas estos aspectos valiosos en tu vida, eso es garantía de salud psicológica. Encontrar sentido, sentir que tu vida tiene sentido, hace que tengas salud psicológica. Y para ir terminando, ahí están tres grandes referentes de la logoterapia: Max Scheler, arriba, Frankl al centro y Karl Jaspers abajo. ¿Cuál es mi margen de libertad? Y acá es donde los invito en estos minutos que quedan al margen de libertad. ¿Cómo resuelvo mi inquietud? Decidiendo, ya no haciéndome loco. Nadie va a elegir por mí y no me quiero quedar en la queja ni en la preocupación. Me estoy perdiendo de cosas valiosas de la vida que están ahí afuera, ¿ok? Pero necesito comprenderme a mí mismo, validar lo que siento. No está mal deprimirme, no está mal sentir cólera, no está mal frustrarme, no está mal quejarme. Son formas de enfrentar, de lidiar. No soy perfecto, no eres perfecto o perfecta. Y al mismo tiempo puedes validar en el sentido de que tú estás eligiendo la actitud con la que lo vives. Y si en algo puedes girar y mirar al mundo, en buena hora. El margen de libertad implica ubicarme en mi puesto. ¿Cuál es mi puesto? Responsable de mi vida. La sabia filósofa peruana Susy Díaz dice: vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es completamente logoterapéutico. Actualicemos nuestras posibilidades. Abrámonos al mundo. Que en la mañana, cuando despiertes, sientas de que esta cuarentena incluso le está, que no estás sobreviviendo a la cuarentena, que no estás encontrando algo importante a pesar de la cuarentena, sino que incluso puedes estar encontrando y realizando algo importante gracias a la cuarentena, gracias a las posibilidades que te brinda. Pero esas posibilidades están en la vida que es afuera de ti, en el mundo. ¿Qué hay a tu alrededor? Sal de tu inmanencia un momento y mira al que está al costado, o mira a quien está ahí. Fíjate en las cosas que están en tu situación ahorita. Todas son posibilidades para algo. Depende de ti. Nadie va a venir a elegirlo por ti. Con eso tiene que ver la apertura al mundo también. Bien, entiendo que tenía 50 minutos, así que hemos empezado puntualmente, por lo que vamos también a terminar puntualmente. Gracias por la presencia, por su presencia. Agradezco a Natividad Espíritu por la invitación de siempre. Muchas gracias, Natividad. Espero de que lo que les he comentado, que fue también parte de una ponencia que hice en un congreso virtual de logoterapia, que organizaron unos colegas de Colombia, un congreso interesante, donde planteé también esto, y ahora lo traigo acá con un nuevo sentir, en un nuevo momento, y espero de que lo que les he descrito acerca de mi experiencia, he intentado hacerlo también vincularmente con ustedes, les sirva, les ayude a poder encontrar sentido a esta cuarentena, porque está llena de posibilidades. Si han encontrado algo con lo que se identifican, en buena hora. Pueden escribirme, si tienen alguna duda, pueden escribir. Mi correo es, me he olvidado de ponerlo ahí, he puesto la web del centro, pero no mi correo. Mi correo es a Salomón, de Alejandro Salomón, a Salomón, @cpllogoterapia.com, como está ahí en la diapositiva. A Salomón, @cpllogoterapia.com. Escríbanme ahí si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna apreciación, algo que no compartan también. O sea, todo es realmente bienvenido. Muchas gracias por su presencia. De todo corazón espero de que esta cuarentena, en esta cuarentena puedan encontrar las posibilidades que les brinda
y puedan hallarle sentido para ustedes y también para las personas cercanas a ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias a la universidad por apoyar la mirada humanista existencial también y por fomentar salud psicológica. Cuídense mucho. Gracias por todo. Muchas gracias a usted, licenciado, y no se preocupe en cuanto al tema de la presentación, ya que lo más importante, ante nada, es el contenido y todas las experiencias, los conocimientos que nos acaba de brindar. Es lo más importante ante todo y nos sentimos muy afortunados de ser su conferencia y usted aquí presente, los que en este momento inicien el programa de conferencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Ante nada le agradecemos porque este tema que acaba de tocar es un tema muy relevante en la actualidad y definitivamente todos los conocimientos que nos acaba de transmitir, incluyendo su experiencia personal, va a colaborar con nosotros no solo en el tema de poder sobrellevar esta situación, sino que también en nuestro desarrollo como profesionales y todos los presentes también les agradecemos bastante porque de una manera u otra su presencia aquí han hecho que todo esto suceda. Y muchas gracias nuevamente a usted, licenciado, por Gracias, su Eduardo. presencia y por todo el conocimiento que nos acaba de transmitir. Gracias a ti, gracias a Natividad, a la universidad, a la facultad. Cuando gusten, estoy a su disposición para poner un grano de arena desde la perspectiva de la logoterapia y lo que significa. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchísimas gracias. Y también a los presentes que han estado aquí y han permitido que todo esto suceda. Y entre nada, haber estado aquí prestando atención y retroalimentándose de todo lo que nos acaba de explicar el licenciado Salomón Paredes. Muchísimas gracias a todos y a usted, licenciado. Chao, hasta luego. En cuanto al correo, no se olviden que pueden, cualquier consulta, escribirle al licenciado para de una manera ustedes mismos retroalimentarse con todo lo expresado por parte del licenciado Paredes. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí presentes. Muy buenas noches y los esperamos en las conferencias que van a seguir. Esta es la primera conferencia en todo el programa que acaba de empezar. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.